En este vídeo vamos a hablar de variables y de tipos de datos que podemos utilizar. En concreto comenzaremos viendo qué es una variable y para qué se utiliza en los programas. Veremos después qué tipos de datos, qué tipo de información podemos almacenar en las diferentes variables dependiendo del lenguaje que estemos utilizando. Y veremos cómo definir variables en los distintos lenguajes que vamos a poner de ejemplo. Comenzamos viendo qué es una variable. Podemos ver una variable como una especie de recipiente o de lugar en la memoria del ordenador donde podemos guardar información. Por ejemplo, suponiendo que este sea el espacio de memoria que tenemos disponible, podríamos reservar un hueco de esa memoria y darle un nombre, por ejemplo, total. Y en ese hueco que tenemos reservado en memoria, pues podríamos guardar, por ejemplo, el total que hagamos en una compra en el programa. Inicialmente esa variable puede tener un valor, por ejemplo, 0, y a medida que el programa va avanzando y se va ejecutando, pues si el usuario va comprando artículos, podemos ir variando el valor almacenado dentro de ese hueco en memoria, dentro de esa variable llamada total. Del mismo modo puedo definir otras variables. Por ejemplo, podríamos definir otra variable llamada nombre que me sirva para almacenar el nombre del usuario que está realizando esa compra. Como vemos, dentro de las variables que tenemos en memoria almacenamos datos. Esos datos van a ser de un tipo determinado. Algunos de los tipos más habituales pueden ser datos numéricos, o bien números enteros, o bien números reales, o también pueden ser textos u otras cosas que veremos a continuación. En algunos lenguajes, una variable puede almacenar a lo largo de la ejecución del programa datos de diferentes tipos. Por ejemplo, en un momento determinado podemos almacenar el total de una compra y luego en esa misma variable almacenar, por ejemplo, pues un DNI o un correo electrónico. En estos casos, donde una variable puede almacenar datos de diferentes tipos, se dice que el lenguaje es de tipado débil. En otros lenguajes, en cambio, cuando declaramos una variable, obligamos a que almacene datos de un tipo determinado. Por ejemplo, solamente números enteros, o solamente textos, o solamente números reales. Y no permitimos durante la ejecución del programa que esa variable almacene datos que no sean de ese tipo. En este caso, diremos que el lenguaje es de tipado fuerte. Vamos a ver ejemplos en algunos lenguajes. En el caso de Java, C++ o C#, se dice que son lenguajes de tipado fuerte, porque cuando definimos las variables, indicamos qué tipo de datos queremos que almacene. ¿Cómo se consigue esto? Pues a la hora de declarar una variable tenemos que indicar primero qué tipo de dato va a almacenar. En el caso de estos lenguajes, la palabra int se utiliza para indicar que esa variable va a almacenar datos de tipo entero. Y a continuación del tipo de dato expresamos el nombre que le vamos a dar a esa variable. En este caso hemos definido una variable llamada total que, como decíamos, solamente va a poder almacenar datos de tipo entero. ¿Cómo los almacenamos? Pues asignándole un valor con el signo igual a esa variable. Si hacemos total igual a 0, simplemente estamos diciendo que en la zona de memoria asignada a la variable total se va a almacenar el valor 0. Si más adelante en el programa hacemos total igual a 12, cambiamos el valor almacenado en ese hueco, en esa variable, que antes era 0 y ahora pasa a ser 12. El hecho de que esa variable tenga un tipo de dato asignado, que sea de tipado fuerte, impide que podamos utilizarla para almacenar otro tipo de dato. Por ejemplo, si intento guardar en esa variable total un nombre de persona, que sería un texto, entre comillas, por ejemplo Nacho, tendremos un error en la compilación del programa. Nos va a decir que no es posible asignar un texto en una variable de tipo entero. Si quisiéramos hacer eso, tendríamos que definir una variable específicamente con el tipo para textos, que en estos lenguajes se representa con la palabra string. En algunos casos como Java, string se pone en mayúscula, en otros como C++ o C# se pone en minúscula, pero básicamente significa lo mismo. Es un tipo de dato específico para almacenar textos. Y en este caso sí que puedo asignar el texto expresado entre comillas dobles. En el caso de Python, por ejemplo, es un lenguaje de tipado débil. Eso quiere decir que cuando declaramos una variable no indicamos, no tenemos por qué indicar de qué tipo es. En este caso declaro una variable llamada total y le doy un valor inicial que es 0. Más adelante a esa variable le puedo dar otro valor, por ejemplo 12. Y como estamos en un lenguaje de tipado débil, puedo utilizar esa misma variable para asignar un valor de otro tipo de dato, por ejemplo en este caso un valor textual como el nombre Nacho. También entre comillas dobles, aunque Python también admite comillas simples para indicar textos.
Lo normal no es esto, aunque el lenguaje lo permita. Lo normal es que definamos variables con nombres diferentes para almacenar datos con tipos diferentes. Si quisiera guardarme un nombre de persona, en lugar de reutilizar la variable total, que se supone que está asignada para almacenar algún total numérico, lo correcto sería definir otra variable aparte, por ejemplo nombre, y asignarle el nombre que quiera guardar. Bien, ¿y qué tipos de datos simples son los que principalmente podemos utilizar en los diferentes lenguajes de programación para guardarnos en variables? Empezamos viendo que es un tipo simple. Un tipo simple es aquel que no se puede descomponer en otros valores. Por ejemplo, un dato numérico, pues es un número, no lo puedo descomponer en cosas más simples. ¿Qué tipos simples principales existen en los diferentes lenguajes? Por un lado, hablamos de números enteros, es decir, sin decimales. Luego números reales, es decir, números que tienen una parte decimal. También un tipo simple es lo que se llama un carácter o una letra o símbolo suelto, como puede ser, por ejemplo, una minúscula, o el símbolo del punto y coma, o el símbolo del interrogante. Son símbolos sueltos que también se pueden combinar formando textos. Los textos, como los que hemos visto antes, el nombre Nacho, el nombre Juan, en muchos lenguajes se consideran tipos simples, aunque realmente no lo son, porque están formados por cosas más simples todavía, que son caracteres o símbolos. El último tipo simple habitual en muchos lenguajes es el tipo booleano, que como veremos un poquito más adelante, se utiliza para representar valores de verdadero o falso. Vemos algunos ejemplos de definición de algunos de estos tipos en los diferentes lenguajes. En el caso de Java, C++ o C#, que como decíamos antes son de tipado fuerte, tenemos que indicar de qué tipo de dato es la variable que definimos. Definimos, por ejemplo, una variable entera usando la palabra int, le llamamos num1 y le tenemos que asignar un valor entero, por ejemplo 1. En el caso de números reales, pues muchos lenguajes admiten el tipo double para números de doble precisión y como veremos después el tipo float, que también es más o menos equivalente para números con menos cifras significativas. Cuando defino un tipo double puedo añadir decimales a la cifra y en este caso estoy definiendo el número 3.5 o 3,5. Los decimales normalmente se suelen definir con el separador del punto en el código del programa. Puedo también definir variables que dependan de otras. Por ejemplo, he definido en este caso la variable suma, que hace una suma, por un lado, de un número entero, que es la variable num1, que vale 1, y por otro lado, de un número real, que es la variable num2, que vale 3.5. El resultado almacenado en esta variable sería de 4.5. Esta otra operación, en cambio, no estaría permitida. Estoy definiendo una variable entera, llamada resta, que está restando a un número real, 3.5, un número entero, que es 1. El resultado sería 2.5, que no se puede almacenar como un número entero porque tiene decimales. Tendríamos en este caso un error de compilación. En el caso de Python todo esto es un poquito más sencillo porque tenemos ese tipado débil. Entonces podemos definir variables simplemente asignándoles un valor a cada nombre, num1, num2. Luego puedo definir otra variable que sume variables previas y que reste variables previas sin ninguna restricción, porque en este caso Python la distinción que hace entre números enteros y números reales es un poquito más flexible y no es tan estricta como en los lenguajes anteriores. Veamos ahora algunas particularidades que tienen estos tipos de datos que estamos manejando. En algunos lenguajes, como ocurre por ejemplo con C, C++, Java, C#, existen ciertos subtipos, sobre todo para tipos numéricos, como por ejemplo los números enteros o los números reales. ¿Para qué sirven estos subtipos? Pues para afinar un poquito la cantidad de memoria que vamos a necesitar, para ocupar más o menos memoria en función del tamaño que van a tener los números que quiero almacenar. Por ejemplo, en muchos de estos lenguajes existen 4 subtipos del tipo entero. Tenemos, por ejemplo, el tipo byte, que como su nombre indica, ocupa un byte de memoria. Un byte es el equivalente a 8 bits. ¿Cuántos números diferentes podemos representar con 8 bits? Pues 2 elevado a 8, que corresponde a 256. Con un dato de tipo byte puedo representar 256 números diferentes. Normalmente van del 0 al 255, aunque algunos lenguajes que también permiten tener datos positivos y negativos podemos partir ese rango por la mitad. El tipo short es el siguiente en escala, ocupa 2 bytes, es decir, 16 bits. ¿Cuántos números puedo representar? Pues 2 elevado a 16 equivale a 65.536 números distintos. Ampliamos el rango de valores
que podríamos almacenar en ese tipo de dato. El siguiente es el tipo int que hemos visto antes. El tipo int ocupa 4 bytes de memoria, 32 bits, y con él podemos representar cifras de hasta algo más de 4.000 millones. 4.000 millones, 3.000 millones, 2.000 millones, etc. Para cifras más grandes que eso, tenemos un cuarto tipo de dato entero habitual, que es el tipo long, que ocupa 8 bytes y podemos almacenar, como podemos intuir, cifras más grandes. En el caso de números reales también existe alguna distinción. Muchos lenguajes distinguen entre el tipo float y el tipo double. El tipo float se va a utilizar para números reales que tengan pocas cifras significativas, es decir, poca parte entera y poca parte decimal, en torno a 7 o 8 cifras en total. Y el tipo double se va a utilizar para números que requieran más precisión, que tengan más decimales que queramos almacenar, o una parte entera junto con la decimal más grande que esas 7 u 8 cifras. ¿Para qué nos sirve esto? Pues, como decía antes, dependiendo de la información que queramos almacenar, podemos utilizar un tipo de dato numérico u otro. Por ejemplo, en el caso de Java, aunque también se puede extender a otros lenguajes similares, si quiero almacenar la edad de una persona, pues esa edad normalmente va a estar comprendida entre 0 y 100, ciento y pocos años. Podría utilizar un dato de tipo byte para ocupar menos memoria y en un solo byte, en 8 bits de memoria, almacenar la edad de una persona, por ejemplo, 23 años, 50 años, 80 años. Si quiero datos un poquito mayores, como por ejemplo el año actual o un año de nacimiento, ya estamos hablando normalmente de 4 cifras. Eso ya no me cabe en un dato de tipo byte que me permite almacenar hasta el 255 aproximadamente. Entonces tengo que dar un salto al siguiente tipo de dato, que es el tipo short, que me permitiría almacenar hasta 65.536 aproximadamente y permitiría almacenar años actuales. Imaginemos que quiero almacenar ahora la población de un país. Esas poblaciones normalmente se miden en millones de habitantes. Ya no me vale el tipo short, se me queda corto. Tendríamos que ir al siguiente escalón, es el tipo int, que ocupa 4 bytes y permite almacenar datos en forma de millones o de decenas de millones, como en este ejemplo. Para cantidades mayores, como por ejemplo distancias en espacio, en el universo, el tipo int también se me va a quedar corto. Ya hablamos de datos de más de 4.000 millones, por ejemplo, de kilómetros. En este caso tendríamos que hablar del tipo long, que nos permite almacenar datos con muchas más cifras. Y bueno, hasta aquí este vídeo donde hemos visto qué son las variables, qué datos almacenan y qué tipos de datos diferentes son los más habituales en los diferentes lenguajes de programación.